Esteve me miró con frialdad y dijo, esos bebés no son míos. Luego, con un tono cortante, continuó, eres una verdadera perra. ¿Cómo te atreves a tener una aventura? No te soporto más. Quiero el divorcio. Y no voy a pagar la manutención de los hijos. Con esas palabras, arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa. Su mirada estaba llena de enojo y desprecio. Yo, en cambio, sentí una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo se atrevía a planear algo tan absurdo? Respiré hondo para calmarme y le respondí, bien, divorciémonos. Tomé los papeles, llené mi sección y se los entregué con firmeza. Aquí tienes. Soy Kate, tengo 32 años y he sido ama de casa durante la mayor parte de mi matrimonio. Conocí a Esteve en una cita a ciegas. Él tenía una edad similar a la mía, y su apariencia me resultó atractiva desde el primer momento. La química entre nosotros fue inmediata. Comenzamos a salir y, tras un año de noviazgo, nos casamos. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron un sueño, éramos felices, enamorados y optimistas sobre el futuro. Pero esa felicidad no duró mucho. Una tercera persona irrumpió en nuestra vida de recién casados, la madre de Esteve. Ella venía a nuestra casa con frecuencia, sin avisar, y no tardó en hacerme sentir como una intrusa en mi propio hogar. Kate, lleva mi bolso, ordenaba, dejando caer un objeto caro en mis manos. Un día, irrumpió en la sala con su acostumbrada actitud imponente. Me tendió su bolso y dijo, es mi bolso precioso. Ten cuidado, ¿de acuerdo, Mary? Lo coloqué con delicadeza sobre el sofá, pero eso no fue suficiente para ella. Al menos podría servirme un poco de té, dijo, con una sonrisa ácida. Aquel día también me llamó una esposa desconsiderada. Y no era la primera vez que hacía comentarios así. Según ella, yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Cuando mi suegra venía a nuestra casa sin avisar ni considerar mi conveniencia, sentía una mezcla de frustración y tristeza. Mi esposo, Esteve, siempre fue amable conmigo, pero su madre tenía una actitud totalmente opuesta. Me decepcionaba profundamente ver lo diferentes que eran. Ella venía todos los días, siempre durante el día. Cada visita me llenaba de ansiedad, hasta que decidí hablar con Esteve. Cariño, tu madre ha estado viniendo todos los días últimamente. ¿Podrías pedirle que venga menos seguido? Le pregunté con cautela. Esteve pareció sorprendido. ¿Mamá viene aquí durante el día? Su reacción me desconcertó. ¿Acaso no lo sabía? Pensé que al menos entendería mi incomodidad y estaría de mi lado, pero su respuesta me dejó helada. Bueno, ¿por qué no se queda hasta que yo llegue a casa? Deberías haberle pedido que se quedara. Es desconsiderado de tu parte no hacerlo. Esa palabra, desconsiderada, era la misma que su madre usaba para referirse a mí. Sentí que no solo no me apoyaba, sino que estaba tomando el lado de su madre en todo. Era como si aún fuera un niño dependiente de ella. Intenté explicarle, no, Esteve. Es que tu madre viene demasiado seguido. Me hace sentir invadida. Pero él ignoró mis palabras. Está bien. Llamaré a mamá. Trata de ser amable con ella durante el día. Después de eso, las cosas empeoraron. Mi suegra se volvió más abusiva, como si tuviera derecho a decirme lo que quisiera. Eres tan lenta con las tareas del hogar. Tu cocina es ineficiente. ¿Qué clase de educación te dieron tus padres? Me espetaba con desprecio. Sus visitas no solo eran diarias, también se quedaba a cenar con Esteve por la noche, y luego se iba a su casa. Me sentía agotada, pero seguía amando a mi esposo. Nunca pensé en el divorcio, aunque cada día era más difícil. Con el tiempo, mi suegra comenzó a presionarme para tener hijos, a pesar de que llevábamos casados solo 1 año y medio. Quiero mis nietos lo antes posible, decía constantemente, como si mi única tarea fuera cumplir sus expectativas. Estaba estresada, deprimida, y una noche le pedí consejo a Esteve. Oye, tu madre no deja de preguntarme por los nietos. Es demasiado para mí. Esperaba un poco de apoyo, pero en lugar de eso, me respondió, es normal. Mi madre ya no es joven y quiere ver a sus nietos. Haz tu mejor esfuerzo para estar a la altura de sus expectativas. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Por qué tenía que cargar con esa presión? Intenté razonar con él. Esteve, espera un momento. El embarazo es algo entre tú y yo. No puedo quedar embarazada sola. Pero últimamente, Esteve no cooperaba en lo absoluto.
cuando lo invitaba a pasar tiempo juntos o intentaba acercarme, me rechazaba. Estoy demasiado cansado, decía. Se negaba a tener intimidad conmigo, pasando sus noches hablando con su madre hasta altas horas. Me sentía atrapada, ignorada y culpada injustamente por algo que no dependía solo de mí. A mi esposo no le importaban mis sentimientos y decía lo que quería, sin reparos. Aunque seas una ama de casa perezosa, te quejas demasiado de todo. Deberías estar más agradecida, me soltó un día, sin ningún tacto. Sus palabras me hirieron profundamente, especialmente porque había sido él quien me pidió que dejara mi trabajo y me quedara en casa después de casarnos. ¿Cómo podía ahora echarme en cara algo que él mismo había querido? Empecé a perder la confianza en él. Con el paso del tiempo, su lado amable, aquel que me enamoró cuando éramos novios, desapareció por completo. En su lugar, comenzó a mostrarme un rostro cruel y distante. No solo me ignoraba, sino que también me acosaba moralmente. Las comidas se convirtieron en momentos de angustia. Mi suegra se unía a él para insultarme. Eres desconsiderada e inútil. No puedes ni siquiera tener hijos. Una vez, mientras comíamos, mi suegra sugirió, Esteve, deberías deshacerte de ella. Consigue una mujer joven que pueda darte un bebé. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo no solo no la contradijo, sino que asintió en silencio, como si estuviera considerando seriamente esa idea. Fue en ese momento cuando la idea del divorcio comenzó a rondar mi mente. Sin embargo, justo cuando estaba perdiendo toda esperanza, ocurrió algo inesperado. Me enfermé y decidí ir al hospital. Para mi sorpresa, el médico me informó que estaba embarazada. Llené de inmediato a mi esposo y a mi suegra con la noticia. La reacción de ella fue sorprendentemente amable. Bueno, al fin estás embarazada. Bien por ti, en cambio, Esteve fue frío y distante. Veo que vas a tener un bebé. ¿No estás feliz?, dijo con una sonrisa forzada. Sí, estoy feliz, respondí, pero por dentro estaba desconcertada. ¿Cómo podía mostrarse tan indiferente después de haberme culpado durante meses por no concebir? A pesar de todo, decidí no avanzar con el divorcio durante el embarazo. Esteve seguía siendo el principal proveedor, y yo dependía económicamente de él como ama de casa a tiempo completo. Pensé que sería mejor esperar hasta después del parto para tomar una decisión definitiva. Curiosamente, mi suegra dejó de intimidarme durante este periodo. Supuse que quería evitarme estrés y reducir el riesgo de un aborto espontáneo. Esto me hizo darme cuenta de que sus constantes comentarios desagradables en el pasado habían sido completamente intencionales. Sin embargo, aunque mi suegra se comportaba mejor, las actitudes de mi esposo me molestaban cada vez más. Después de que quedé embarazada, dejó de criticarme directamente, pero comenzó a llegar tarde del trabajo con frecuencia. También empezó a trabajar más los fines de semana, y cuando estaba en casa, pasaba mucho tiempo mirando su teléfono, escribiendo mensajes y, a veces, sonriendo mientras lo hacía. La duda comenzó a crecer en mi mente. ¿Podría estar siendo infiel? Su comportamiento era cada vez más sospechoso, y finalmente decidí enfrentar la situación. Contraté a un investigador privado, y unas semanas después llegaron los resultados. Para mi desgracia, eran claros. Mi esposo estaba teniendo una aventura. Su amante resultó ser una subordinada en su trabajo. Cuando decía que trabajaba horas extras o que no quería cenar en casa, se reunía con ella. Los fines de semana que supuestamente dedicaba a trabajar, en realidad los pasaba con su amante. Incluso los viajes de negocios que mencionaba eran viajes con ella. No podía creer toda la evidencia que tenía frente a mí. Me sentí traicionada en todos los sentidos. Para entonces, el amor que sentía por mi esposo ya había desaparecido. Después de dar a luz a mi primer hijo, había decidido que me divorciaría de él. Sin embargo, poco antes de tomar el paso final, descubrí algo inesperado: estaba embarazada de gemelos. Al principio, la noticia me dejó atónita, pero pronto la alegría se apoderó de mí. Emocionada, decidí compartir la noticia con mi esposo. Fui hacia él y le dije con entusiasmo: hoy fui al hospital y descubrí que vamos a tener gemelos. ¿No es increíble? Esperaba algo de emoción o al menos interés, pero su reacción fue tan fría como siempre. Bueno, eso es agradable, respondió sin siquiera mirarme. Su indiferencia me rompió el corazón. ¿Agradable? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, repliqué, incrédula. Era evidente que ya no sentía nada por él, pero al menos esperaba que mostrara algo de interés por sus hijos. Sin embargo, parecía ser demasiado pedirle. Fue en ese momento que decidí dejar de intentar comunicarme con él. Mi suegra, en cambio,
Se mostró sorprendentemente emocionada cuando le di la noticia. Kate, lo lograste. Son gemelos y ambos son niños, dijo con entusiasmo. A pesar de todas las veces que me había intimidado en el pasado, me di cuenta de que ahora ella parecía más interesada en mí y en mis hijos que mi propio esposo. Desde entonces, mi esposo y yo prácticamente dejamos de hablarnos. Nuestra convivencia se redujo a un silencio pesado, donde cada uno vivía en su propia burbuja, ignorando al otro. Cada comida en nuestra casa era en silencio. No quería que mi esposo volviera, y pasaba mis días tratando de evitar cualquier contacto con él. Fue un periodo pesado y solitario, hasta que finalmente llegó el momento de dar a luz. Decidí irme a la casa de mis padres para estar más tranquila. Le dije a mi esposo que iría a casa por un tiempo. Ah, está bien, fue todo lo que dijo. La frialdad de nuestra relación era tal que no había espacio para palabras amables o preocupaciones. Pasé mis días en la casa de mis padres, rodeada de calma, aunque había decidido no hablar más con Esteve. Su cara seguía apareciendo en mis pensamientos, lo que me causaba molestia. Era mucho menos estresante estar en casa de mis padres, donde el ambiente era más cálido y libre de tensiones. Mis padres estaban emocionados por la llegada de los gemelos. Vas a tener una familia cálida, 2 niños al mismo tiempo. ¡Qué emocionante!, decían, con sonrisas en sus rostros. Era difícil para mí decirles que me estaba divorciando, especialmente cuando estaban tan felices, pero eventualmente lo hice. Lo siento, pero después de que nacen los bebés, Esteve y yo nos divorciamos. Mis padres se sorprendieron mucho, pero cuando les expliqué la situación, sus rostros se enrojecieron de ira. Mi padre estaba tan enfadado que parecía que iba a salir corriendo a golpear a Esteve. No puedo perdonar a ese hombre por lo que hizo, dijo mi padre, furioso. Lo detuve antes de que actuara, pidiéndole que esperara hasta después del parto. Afortunadamente, mis padres accedieron, y pude dar a luz sin más incidentes. Mis gemelos nacieron, lindos y sanos, y mis padres estaban encantados de sostenerlos en sus brazos. Por otro lado, mi esposo ignoró todas mis llamadas durante el parto y nunca se presentó en el hospital. Cuando me dieron el alta, me dirigí a la casa donde habíamos vivido juntos para recoger mis pertenencias. Era sábado, así que suponía que él estaría en casa. Sin embargo, al llegar, vi algo que no esperaba. Ahí estaban, mi esposo y mi suegra, mirándome con expresiones de miedo y sorpresa. Mi suegra fue la primera en hablar. «¿Eres una?», comenzó, pero se detuvo cuando me vio. Yo la miré confundida, sin entender. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, desconcertada. En ese momento, mi esposo habló. «Esos bebés no son míos», dijo, sin remordimientos. Me quedé sin palabras. Mi suegra agregó: «Eres una mujer horrible. Engañaste a Esteve para que criara a los hijos de otros». Mi mundo se desmoronó con esas palabras. La traición no solo venía de mi esposo, sino también de su madre. «Eres una mujer horrible por tener una aventura. Ya no te soporto. Quiero el divorcio». Por supuesto, no pagaré la manutención de los hijos, dijo mi esposo mientras me entregaba los papeles del divorcio. Yo estaba furiosa y completamente disgustada. No podía creer que hubiera planeado algo tan absurdo. «Está bien, vamos a divorciarnos», respondí, tomando los papeles y completando mi parte sin decir una palabra más. Cuando se los entregué, mi esposo parecía sorprendido. Probablemente se asombró porque no me molesté en lo más mínimo. «¿Así que estás admitiendo que tuviste una aventura?», me dijo con desprecio. Mi suegra se cruzó de brazos y me miró fijamente. «Voy a cobrar mi pensión alimenticia. Tienes que pagarme», dijo con firmeza. Pero yo no estaba dispuesta a quedarme callada. «Oh, ¿soy yo quien recibirá la pensión alimenticia?», respondí, mirándola fijamente. «¿De qué hablas? Yo no soy la que tuvo una aventura». Mi esposo, desconcertado, no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Fue entonces cuando le lancé la evidencia de su infidelidad sobre la mesa. Al ver las pruebas, la cara de mi esposo se puso pálida. Mi suegra abrió la boca, pero no sabía qué decir. «Parece que has estado teniendo una aventura. Estuve con una chica más joven mucho tiempo antes de que quedara embarazada», le dije, sin poder contenerme. «¿Tienes pruebas de que yo tuve una aventura?», respondió él, claramente nervioso. «¿Tú no lo sabes?», le respondí. «Entonces, ¿son tus hijos? ¿O es que tu aventura también es algo que debes esconder?». Mi suegra, sorprendida por la situación, levantó la voz, algo raro en ella. «¿Ves lo triste que estaba por la aventura de tu padre, verdad? Y ahora, ¿me dices que hiciste lo mismo?». Fue un golpe directo. Mi esposo no dijo nada, solo se quedó en silencio,
sin poder defenderse. Lo siento, Kate, dijo finalmente, con tono sumiso. Lo siento mucho, mi estúpido hijo, hice cosas terribles. Mi suegra, visiblemente disgustada, se dirigió a él. Me aseguraré de que pague la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. A partir de ese momento, el aire estaba cargado de tensión. No solo había descubierto la traición de mi esposo, sino que también me enfrentaba a la realidad de que mi suegra, a su manera, parecía estar más del lado de la verdad que de la mentira. Oye, mamá, no tomes esas decisiones por tu cuenta, dijo mi esposo con voz temblorosa. No te atrevas a pensar que solo te vas a divertir si tienes una aventura. Sabes que perderías todo, destruirías a tu familia y la relación conmigo. Mi esposo se quedó sorprendido cuando mi suegra intervino y dijo algo que me dejó sin palabras. Estaba agradecida de que mi suegra estuviera de mi lado, pero eso no significaba que la perdonara. Tienes razón, esto es imperdonable, dijo ella, pero el estrés causado por tus errores pasados nunca desaparecerá. Mi suegra tenía razón, no solo había sido herida emocionalmente, sino que también había guardado todos los registros de su abuso hacia mí. Decidí presentar una demanda por angustia mental. Después de todo, lo que viví no solo fue una cuestión de matrimonio, también planeaba presentar un reclamo por acoso moral contra mi esposo. Cuando le dije esto a mi esposo, sus ojos se abrieron en shock. Eso no va a pasar, dijo con desesperación. ¿Cuánto tengo que pagar? Bueno, la manutención infantil es de 100,000, y la indemnización por angustia mental es de 40,000. Si lo sumas todo, son 140,000. Buena suerte con eso, le respondí con calma. Hablemos del resto a través de nuestros abogados. Empaqué mis pertenencias y me fui, a través de mi abogado. Mi esposo y yo nos divorciamos exitosamente. Mi exmarido y su amante adúltera me pagaron la pensión alimenticia en una suma global. Por supuesto, también solicité la manutención de los hijos. Mi exmarido me paga actualmente unos $600 al mes, pero su situación empeoró rápidamente. Se endeudó tanto que su amante lo dejó de inmediato y su madre lo rechazó por completo. Ahora vive una vida solitaria, luchando por pagar sus deudas. Mientras tanto, regresé a la casa de mis padres, quienes me apoyaron en todo momento mientras criaba a mis gemelos. Encontré un nuevo trabajo y trabajo duro todos los días. Mis hijos son mi consuelo, y solo ver sus sonrisas me da la energía para seguir adelante. A pesar de todo lo que sucedió, los recuerdos de mi esposo, su infidelidad y el abuso moral, ya no me afectan tanto. Sé que la vida sigue adelante, y mis hijos son lo único que realmente importa ahora. No creo que haya necesidad de perdonar a nadie. Si mi exmarido y su amante sufren por sus acciones, es algo que ellos deben afrontar. Espero que, a partir de ahora, mi vida y la de mis hijos esté llena de paz y felicidad. Gracias por mirar hasta el final. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.